¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Y con María del Carmen Garcés continuamos dialogando sobre la situación de Ecuador. Ella obviamente está muy consustanciada con lo que está ocurriendo en ese país. Nosotros venimos informando sobre eso, vinculado a toda la ofensiva norteamericana y de la oligarquía ecuatoriana contra el gobierno de Rafael Correa. Y esto es lo que nos dijo María del Carmen. Bueno, no puedo dejar de preguntarte por Ecuador, porque estamos viviendo unos momentos, por lo menos lo que se ve desde aquí, bastante difíciles, no solamente para el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, sino también para otros gobiernos progresistas que por acción o omisión están siendo hackeados. Digo, me refiero a que algunos son cooptados, el caso de Brasil, el caso de Uruguay, el caso de Chile, son cooptados directamente por un discurso pro-gringo que está tirando por tierra todo lo que de alguna manera se inauguró hace un tiempo con Hugo Chávez. Y por otro lado está el caso de gobiernos como el caso de Rafael Correa, que con sus más y sus menos también tienen un periodo de mucha confrontación por parte de la derecha. Me interesa que nos des un panorama un poco, de un cuadro de situación de cómo lo ves vos a este movimiento ofensivo hacia el gobierno de Correa. Carlos, tú acabas de decir dos palabras, acción u omisión, que son aplicables quizás al caso ecuatoriano, pero a mí me gustaría tratar de que entendamos de que Ecuador es un país sumamente complejo, es el segundo país más pequeño del continente y es uno de los países, biológicamente hablando, más diverso del mundo o de los más diversos del mundo. Ustedes estuvieron en Ecuador, la diversidad geográfica, climática, de alturas, y al mismo tiempo es un país culturalmente diverso. Recordemos que según la Constitución del 2008, que conocemos como la Constitución de Correa, porque él la impulsa, y se ratifica en una asamblea, en un plebiscito general, en esta Constitución se reconoce un Estado plurinacional, un Estado pluricultural, multicultural. Ecuador tiene 17 diferentes nacionalidades, no solamente indígenas, tiene 14 diversas lenguas, no dialectos. Tienes la población de la Costa de Esmeraldas, ustedes quizás conocieron Esmeraldas, que en un 90-95% es población negra de origen no esclavo, pero tienes la población negra del Valle del Chota, provincia de Imbabura y parte de la provincia de Carchi, que es población negra de origen esclavo. Y toda esta diversidad cultural, partiendo de un contexto histórico complejo, hacen del país un país social y políticamente complejo. Una de las fallas que pienso afectan en la actualidad al proceso que dirige Rafael Correa, que él ha llamado de revolución ciudadana, es justamente el poco trabajo en el desarrollo de la conciencia política en general y de la conciencia revolucionaria en particular. Ni siquiera la derecha ecuatoriana puede negar los avances de infraestructura que ha realizado el gobierno de Rafael Correa. Se podría decir que es otro país. Es otro país no solamente en cuanto a su red vial, que es absolutamente asombroso lo que se ha realizado en este poco tiempo, pero infraestructura en hospitales, escuelas, universidades, inversión en la educación, en salud, pero falta la conciencia. Falta la conciencia. Entonces tienes una clase media que ha mejorado sus ingresos con una actitud humana y política muy burguesa. No se hable de las clases acomodadas.
Yo creo que el movimiento actual, lamentablemente, no es solo la derecha o dirigido, que nos gustaría que así fuera, ¿no? Manipulado desde fuera para un conjunto de mecanismos que se han venido gestando que lleven al derrocamiento de estos gobiernos que nosotros llamamos progresistas. Creo también que parte de condiciones internas que han llevado a la incomprensión de lo que es el Ecuador por parte de los propios dirigentes máximos de este movimiento, ¿no? Entonces tienes ahora un movimiento que empezó por el intento de discusión, ni siquiera por una ley, intento de discusión de una ley que iba a tasar herencias y plusvalía. No la plusvalía en general, la plusvalía a partir de las mejoras que ha realizado el gobierno en ciertos espacios geográficos. Un ejemplo para entender esto: el edificio de la UNASUR, que está muy cerca a Quito, a 20 kilómetros de Quito, se hace en una zona de campo y por la presencia de ese edificio suben, no sé, al 500.000% el costo de la tierra, que se beneficia a la gente, obviamente la gente dueña de tierra, o son terratenientes, o son de origen terrateniente, o son gente de poder económico, ¿no? Fíjate que a mí me asombró, para dar ejemplos, solamente para tratar de tomar ciertos elementos para entender lo que quiero decir, que uno de los líderes de Alianza País, movimiento que dirige Correa, que está en la Asamblea Nacional, que recorrió las radios defendiendo la necesidad de discutir la ley de las herencias y de la plusvalía, afirmar que no se trata de discutir que los ricos se han sacrificado y han trabajado mucho para tener lo que tienen. Yo dije, por favor, si no entendimos que la riqueza que se ha acumulado en nuestros países, en términos generales, hay otros condicionamientos históricos, parten de la explotación. De origen, explotación, colonia. O sea, tenemos la explotación colonial que dio base a una riqueza verdaderamente asombrosa de X número de familias que hasta ahora están dueños de gran parte en cuanto a las tierras y a la explotación de la tierra en el Ecuador. Si uno de los dirigentes de un movimiento que se llama revolucionario a sí mismo no entiende que el origen de la tierra tiene aspectos económicos vinculados a la explotación, vinculados a la historia, ¿de qué estamos hablando? Entonces me parece que los problemas siguen siendo básicos, siguen siendo esenciales, siguen siendo de lo que hablamos cuando estamos fuera de micrófono, ¿no? Necesidad de estudiar, necesidad de comprendernos, lo que decía el Che y que me parece que es lo que tendremos quizás de empezar a fomentar del pensamiento del Che, la necesidad del desarrollo de la conciencia. Frente a eso, yo te pregunto, ¿exagera Correa cuando dice estamos frente a un golpe blando? ¿Hay perspectiva golpista en la ofensiva de la derecha? ¿O realmente esto se va a discutir en un solo lugar, que es en las urnas, como lo está planteando Correa permanentemente? Creo, Carlos, que Correa malentiende, que es el problema. Malentiende que los movimientos que se han dado en Quito en las últimas 3 semanas, me parece, en Guayaquil el alcalde juntó 70.000 personas en una marcha. Cuenca, todas las ciudades han tenido marchas en contra del gobierno. Él malentiende que esto, cree que es solamente parte de manipulación, golpe blando, ese tipo de organización derecha, extrema derecha, intento de derrocarlo. Es también eso, obviamente, no vamos a negar que hay una intencionalidad, pero también es descontento por una manera de hacer política que ha ido mermando su popularidad, el apoyo que él tenía cuando llegó al poder. Recordemos que en las últimas elecciones a alcalde
el gobierno, se puede decir así, o Correa, si se quiere hablar más particularmente, pierde Quito, Cuenca, Guayaquil y una serie de capitales de provincia que tenía Alianza País. Y me parece que ha habido poca reflexión de qué es lo que realmente está pasando en Ecuador, y es muy fácil acusar y no reflexionar para aceptar una realidad y cambiar lo que la gente quiere que se cambie en políticas generales y en comportamientos particulares, ¿no? De su forma de ser como político, que por otro lado es muy inteligente y preparado, ¿no?